Muy bien, estudiantes. En esta última sesión estaremos viendo la idea de hacer una teología desde la niñez, que incluye ponerse en los zapatos de los niños. Y comenzamos con unos mitos que existen en nuestra mente y en la mentalidad de la iglesia. Estos mitos pueden obstaculizar el ministerio hacia los niños. El mito, primero, pensar o creer que a los niños les cuesta entender bien el Evangelio. Parece que muchas personas han creído esto como una verdad, pero no lo es. Esta es una suposición, porque el Evangelio debe presentarse de una manera sencilla, de tal forma que los niños puedan entender y también lo van a recibir con mucha sencillez. Entender el perdón de los pecados debe ser lo más sencillo posible, de tal forma que un niño sí lo puede entender. Considerar que ellos no entienden el Evangelio sería un error. Además, son los niños los que reciben la revelación de nuestro Padre Celestial. El segundo mito, y eso es una práctica de la iglesia, evangelizar a los niños para alcanzar a las familias. Y los niños se constituyen como una especie de carnada, una especie de algo que se está usando para llegar a los adultos, que es el punto, el mito este que ha dañado un poco el pensamiento de la iglesia. Esta es una verdad a media, ¿no? Porque si los niños solamente fueran el nexo con las familias, estamos pensando que ese niño por su propia cuenta no puede recibir el Evangelio, lo cual no es correcto. Entonces hay que tener en cuenta que los niños tienen el valor suficiente para que ellos mismos también puedan recibir la salvación, el perdón de pecados. Un tercer mito es trabajar con niños es una tarea solo para las mujeres, lo cual ha traído una falta de carácter en la vida de mucha gente. Si esta declaración es correcta, entonces el ministerio de los niños podría tomar el rumbo diferente, distinto, porque los niños quieren hoy y deben tener una figura varonil, una figura paterna, y es un ministerio no solamente para las mujeres, sino también que necesitan allí ejemplos de hombres, de varones. En la congregación de la iglesia puede resultar esta pregunta: ¿estaremos dispuestos a asumir y tomar tiempo para enseñar a los niños? Estos niños que son tan preciosos a los ojos de Dios. Jesús tuvo unas enseñanzas y sus ideas y sus acciones en favor de la niñez. La fuerza que puso Jesús al trato y a la comprensión de la niñez para el reino de Dios. Y es la enseñanza de Jesús sobre los niños. Y esa enseñanza son el trasfondo del pensamiento cristiano, para que un ministerio con los niños se desarrolle. Vamos a ver 5 cosas que recalca Jesús tomando a los niños y dándole una importancia que da un giro a todo ministerio. Primero, encontramos a Jesús dando bendición a los niños. Cuando los discípulos quieran rechazarlo, Jesús los bendice, los atrae, los enseña y les presenta: de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús luego pone a los niños como un modelo para entrar en el reino de los cielos. Todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como niño. Tercero, el Señor coloca como un ejemplo de grandeza en el reino de los cielos. Esto es que si uno quiere ser grande, tiene que volverse como niño. También el Señor señala que la importancia en el reino de los cielos se encuentra en amar y en servir a los niños. Y finalmente, Jesús pone a un niño como su representante y hasta anuncia una sentencia en algún momento: cualquiera que tenga algo con este niño es como si lo estuviera haciendo a mí en su momento. Esta es una verdad grandiosa que le da significado y mucha importancia al pensamiento nuestro sobre los niños. Entonces, por su parte, a partir de los mitos que se ha presentado, se presenta a los niños como incapaces de asumir y de recibir las verdades teológicas. Sin embargo, Jesucristo dio a conocer y enseñó que los niños, los que tienen un conocimiento, son los que tienen un conocimiento
mayor en la presencia de Dios. Porque Dios se ha revelado a los niños antes que a los sabios del tiempo. En este pasaje de Marcos 21, 14 al 16, los niños juegan un papel fundamental de aquellos que tienen una verdad sobre la comprensión acerca de Jesús. Contrario a los sacerdotes y a los maestros de la ley, los niños han comprendido mucho mejor sobre la persona de Jesucristo. Son los niños que han captado que si estas verdades se pueden hablar, sí se pueden hablar acerca de Jesús. Son los niños los que han captado para ellos mismos esas verdades y ellos lo pueden transmitir a otros. Y Jesús dijo de ellos, Dios mismo les ha dado esa revelación, ese conocimiento. Y Dios mismo ha abierto sus labios, sus bocas, para que manifiesten estas verdades. No solamente verdades bíblicas, sino también verdades teológicas. Lo que dice Jesús en Marcos, en este capítulo, sobre el alabanza de los niños, es una afirmación de que los niños, aquellos que decimos que no saben nada, sí pueden conocer los secretos de Dios y creer en Él. Mateo 11:25. Jesús le atribuye a los niños un conocimiento que no viene de parte de ninguna escuela, de ninguna enseñanza, sino de la revelación de Dios. Por lo tanto, los niños pueden tener un conocimiento mucho mayor y más sincero que muchos adultos. Así llegamos al punto de esa necesidad y ese desafío para construir una teología desde la niñez. Hay una teología de la niñez donde el discurso es los niños, que los niños se analizan, se observan, y eso lo hace un adulto. Los niños son receptores ahí pasivos de la elaboración bíblica y teológica. El otro lado es hacer una teología desde la niñez. Es decir, que los niños mismos puedan desarrollar la teología. Y esa será una nueva manera de hacer teología. Entonces, si los adultos queremos hacer una teología desde la niñez, tendríamos que tomar y ponernos los zapatos de niño. Y eso tendría que ser urgente, porque los niños son el modelo para entrar en el reino de Dios. Y si ellos son la medida, los adultos deberíamos asumir también esa medida espiritual. Entonces, al hablar de una teología desde la niñez, implica esa oportunidad para que aquellos que han recibido la revelación de Dios, los niños, puedan transmitir su verdad. ¿A quién? Al científico, al estudiante adulto. Entonces el niño será como una luz que va a servir como base para hacer teología. Hay algunos pasajes bíblicos que quisiera hacer algún comentario también ahora. Isaías 11:36. Esa expresión apocalíptica, hay una expresión futurista de una nueva creación. Vemos la nueva creación en el proyecto de Dios, en el enfrentamiento de la justicia con la maldad. Es allí donde Dios establece su reino. ¿Y quién va a ser el líder? Un niño. Isaías 11:3 al 6. Un niño pequeño los guiará. Y esto es un pensamiento que necesitamos desarrollar. La profecía de Isaías 9, versos 6 y 7, hay un nuevo comienzo que se ha marcado por la proclamación de los profetas y por el mensaje que inicia el Nuevo Testamento, el nacimiento de un niño. Dios, que creó al hombre, se encarnó en un nuevo Adán y lo hace no desde un adulto, sino desde un niño. Emmanuel es el Dios con nosotros. Ahora, en esta nueva perspectiva que deberíamos tomar y deberíamos pensar para ver nuestra fe de Dios, es el Mesías que nació en Mateo 2, viene con todo su poder transformador, con todo su poder creador, no como el Jehová del Antiguo Testamento, sino como aquel niño pequeño naciendo en un hogar. Lucas capítulo 2, hay una paradoja ahí. El Mesías, el Salvador del mundo, está presente en la persona de un niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para Lucas y Mateo, el Evangelio de Salvación comienza con esa presentación.
Dios como un niño, Emmanuel. El hecho que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Señor del universo, decida entrar en la historia humana como un niño, se convierte en una declaración teológica de cómo definir el proyecto de salvación de Dios. Mateo 6:33, más bienaventurado, Mateo 6:33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Habla del reino de Dios, definido como justicia. Y hay un sistema de valores que Jesús enseña, nos arranca de un mundo serio, de un mundo estructurado, de un mundo que todo se mide por lo adulto, y nos coloca en el territorio de los niños. La búsqueda de justicia, entonces, nuestra dirección en búsqueda de una teología desde la niñez, tiene que dar participación a ese pensamiento, a la vida, a la persona de un niño. Es ahí donde nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios.